Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Efectivamente, como, como mencionó el pastor, estamos a escasos días de la Pascua. Estamos a escasos días de ese momento culminante en el plan de salvación, en el que el Señor Jesucristo voluntariamente se entregó por la expiación de los pecados de cada uno de nosotros. Y gracias a Dios, me toca predicar hoy y me toca predicar el miércoles, y si el pastor me la iba a cambiar, ya les dije que me toca el miércoles. Entonces, de verdad, si pueden venir el miércoles, hermanos, solo es una vez al año, como dice el pastor. Repitan domingo y miércoles, porque les traigo una serie de predicaciones. La de hoy está unida a la del miércoles. Si pueden venir los 2 días, de verdad, vengan, y no por la prédica, sino por recordar ese momento tan importante que fue la entrega de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es como les digo, la parte central del plan de salvación. Vamos a entrar a la palabra, hermanos. La palabra de hoy se llama Getsemaní, la decisión que lo cambió todo. Hermanos, vamos a Lucas 22, desde el versículo 39 hasta el versículo 46. Vamos a leer el día de hoy, por favor. A ver, hermanos, yo quiero que antes de que empecemos la palabra, reflexionemos en algo. Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros, en diferentes momentos de nuestra vida, hemos tenido que tomar decisiones que duelen, caminos que seguramente no queremos seguir y que probablemente, si hubiera estado en nuestras manos, los evitaríamos, ¿sí o no? Todos hemos pasado por eso y lo hemos pasado más de una vez en la vida. Ahora imagínate saber exactamente, con lujo de detalle, el sufrimiento que se te viene, tener el poder para evitarlo y la autoridad para detenerlo, y aún así aceptarlo y hacerlo. Bueno, hermano, esa contraposición de pensamiento, esa tensión sentimental, cognitiva y de todo tipo, eso es Getsemaní, eso es ese momento en el que el Señor Jesucristo, previo a su entrega, previo a esa Pascua, previo a esa entrega, fue posterior a la Pascua, previo a la entrega, eso ahorita se lo explico, pero en ese momento el Señor no era un maestro, no era un rabino, era ese Dios 100% hombre que decidió tabernaculizarse en medio de nosotros. Vamos a leerlo y espero que así como a mí me conmovió cuando estaba preparando este estudio, así como terminé en lágrimas, todos terminemos el día de hoy. Y no porque quiera que digan, lo hizo muy bien y nos terminó conmoviendo. No. Porque de verdad quisiera que el día de hoy, si el Señor lo permite, puedas entender la grandeza de ese Dios que vino a tabernaculizarse y a vivir entre tú y entre yo, entre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leerlo, hermanos. Dice la palabra que... Muchas gracias, Ruth, qué amable. ¿Cuál les dije? 22, 39 al 46. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Hermanos, voy a ponerlos un poco en contexto. ¿En qué momento nos está hablando aquí? ¿Saliendo de dónde? ¿Qué había pasado? Etcétera. Aquí el Señor Jesucristo acababa de tomar la Pascua precisamente con sus discípulos, con sus apóstoles. Ya habían comido el carnerito, las hierbas amargas, el pan y el vino, etcétera, ¿no? ¿Eso cuándo sucedía? El 14 del mes de Aviv. Nosotros sabemos que Jesús efectivamente la comió ese día porque el texto nos indica que fue el día en que se sacrificaba el cordero, ¿no? Algunos dicen, no, es que Jesús la tomó antes. No. Si tú te vas a Marcos, tú te vas a Lucas, ya lo vimos con los muchachos. Él la celebró junto con todos. Entonces, al día siguiente, él fue crucificado. Nada más es una acotación. ¿Sale? Entonces, él viene de tomar la Pascua, él viene de tomar el vino, el pan sin levadura. ¿Y qué hace? Dice, saliendo, se fue como solía hacerlo, como tenía por costumbre, como acostumbraba el Señor Jesucristo, al monte de los Olivos. Yo les dije que hablábamos de Getsemaní. Bueno, si vamos a Marcos, si vamos a Mateo, ahí nos dice que está en el huerto de Getsemaní. Bueno, no se contrapone, es ahí a las faldas del monte de los Olivos. Entonces tenía esa costumbre de ir para allá y sus discípulos también le siguieron. Siguiente, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad
que no entres en tentación, no entréis en tentación. Ya les di una indicación, pónganse a orar, viene la tentación. Siguiente. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Diciendo, no, ahí nos quedamos. Fíjense, vamos a ir viendo esa noche tan particular, ese momento del Señor Jesucristo que nos revela tanto a nosotros como sus seguidores. ¿Qué es lo primero que nos dice? Se fue como de costumbre al lugar en el que él solía orar. El Señor está a unas horas de ser entregado, de ser crucificado, de ser humillado, de ser golpeado, de ser escupido, de ser todo lo que le hicieron. ¿Y él qué hizo? Lo que siempre hacía, la costumbre que él tenía, irse a orar al lugar donde acostumbraba a orar. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dice? Pónganse a orar, no sea que entren en tentación. Y se fue como un tiro de piedra y ahí solito estaba orando, él solito. Ahí ya no está el maestro. Ahí ya no está el que está lleno seguido de multitudes. Ahí ya no está el que hace milagros. Bueno, por supuesto, él es todo eso. Pero lo que se expone en ese momento, el Jesucristo que está en ese momento, es ese Jesucristo 100% hombre. Es ese Jesucristo que dependía del Padre, como tú y yo dependemos hoy del Padre. Vemos el alma del Redentor, el alma de ese Cordero inmolado totalmente expuesta, necesitada del Padre. ¿Tú te acuerdas del Salmo que dice, cuando David le dice al Padre, cuando le dice a Dios, examina mi corazón? Eso vemos ahorita a Jesús. Vemos a un Jesús con el corazón expuesto. Y vamos a ver qué pasa con él. Vamos a leer el 42. Se apartó entonces de ellos, puso de rodillas, orando. ¿Y qué dijo? Dice, y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, la prédica de hoy estaba centrada en este versículo, pero gracias a Dios que me trajo más palabra y todo cambió. Pero miren, vamos a ver. Dice, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? ¿De qué habla esa copa? ¿Qué es la copa? Vayan a Isaías 51, 17. Primero tenemos que entender a qué se refiere cuando habla de una copa. Voy a agarrar este. Es Isaías 51, 17. Dice, la copa de la ira de Dios. Despierta, Jerusalén, despierta. Levántate tú que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Tú que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. Otro ejemplo lo tenemos en Jeremías 25:15 y en el Salmo 75:8. No nos vamos a centrar en eso. Pero en los tres versículos, si quien esté anotando, anótelo, se los repito, Jeremías 25:15, Isaías 51:17 y Salmos 75:8. Los tres, hermanos, los tres versículos nos hablan de esa copa y tienen un elemento en común. Los tres versículos nos hablan de la ira de Dios. Podemos concluir entonces que el autor, aquí en Lucas, el evangelista nos está hablando cuando Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿De qué nos está hablando? De la ira de Dios. Hermanos, yo no sé si lo habías pensado, pero uno de los atributos de Dios es que Él es supremamente santo. Que sea supremamente santo tiene como implicación directa una ausencia absoluta de pecado. La ira de Dios es la consecuencia directa, es la justicia, la buena justicia de Dios, la consecuencia directa sobre el pecado. El Señor Jesucristo estaba por recibir el pago absoluto de todo el pecado de toda la humanidad en todos los tiempos. Aquel ser supremamente santo estaba por recibir la consecuencia de algo que él ni siquiera conocía que era el pecado. Él cargaría con el pecado. Él recibiría la justicia de Dios y experimentaría el abandono. Eso es la copa. Vamos a 2 Corintios 5:21. Vamos a ver que no te estoy inventando eso.
Vamos desde el 20. Dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. A él lo trató como pecador. Él recibió la justicia que era para nosotros. Tú normalmente escuchas la justicia de Dios. Dios es justo. Dios hará justicia contigo y pondrá en paz a tus enemigos. No, mi hermano, lo primero que te tocaba a ti era la ira de Dios. Lo que te tocaba era beber la copa. Y la bebió hasta el fondo el Señor Jesucristo. Aquel que no cometió uno solo de los pecados, Él bebió la copa hasta el fondo. Y para que lo pudiera beber tuvo que cargar con todos esos pecados. El ser absoluto, el ser con totalmente apartado del pecado, tuvo que cargar con todos los pecados del mundo. Imagínate qué sintió. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el pecado pone una barrera entre Dios y los hombres. Nosotros sabemos que nuestro Dios es trino. Nosotros sabemos que Dios existe como una sustancia divina que subsiste en tres personas. No hay separación entre ellos, no hay división ni confusión. Entonces, ¿cómo lidias con eso? Con esa barrera que hay entre una persona de la Trinidad y la otra persona, si son indivisibles. El Señor Jesucristo está por experimentar algo tremendo, algo horrible, por tu culpa y por mi culpa. Pero ¿qué dice el Señor? Volvemos a Lucas. Dice, haz pasar de mí esta copa, porque él tenía miedo. ¿Quién no le va a tener miedo a la ira de Dios? Él no dijo que no me azoten. Él no dijo que me muera rápido en la cruz. Él le tenía miedo a la ira de Dios. Nosotros estamos tan acostumbrados a la gracia del Señor Jesucristo que muchas veces ya ni le tenemos miedo a la ira de Dios. Y andamos por el mundo, es que estamos en la gracia, entonces la riego diario. Entonces diario me equivoco, entonces diario peco, entonces diario no me interesa. Porque estoy en la gracia. Pero hermano, déjame decirte una cosa, tenle miedo a la ira de Dios. El Señor Jesucristo le tuvo miedo a la ira de Dios. Eso era lo que él estaba viendo en ese momento. La copa, la ira. ¿Y sabes qué pasó? ¿Y sabes qué dijo después? Le dice, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Vemos una sumisión, una obediencia perfecta de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, que efectivamente es Dios y que en su papel trinitario es el Hijo. Y aunque ahí no es el Maestro, aunque ahí Él se está mostrando abiertamente delante del Señor, ahí nos sigue enseñando. Ese es tu papel como Hijo de Dios, esa sumisión perfecta. Y vemos algo glorioso que espero que entiendas, hermano, que te insto a que entiendas. Si tú crees que la salvación empezó en ese madero, si tú crees que la salvación de tu alma respecto de la ira de Dios comenzó en el Gólgota, no, hermano. Tu salvación empezó en ese momento en el que el Señor Jesucristo se rindió y obedeció. En ese momento Él se desestimó completamente. Él se olvidó de sí mismo. Ahí ya no era Él lo que ocupaba su mente, ahí eras tú. Vamos a seguir. Dice, siguiente versículo, por favor, el 43. Dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Fíjate bien, ¿cuál fue la petición del Señor Jesucristo? Si es posible, que no pase de mí que pase de mí esta copa, no quiero beberla. ¿Tú crees que no era posible para el Señor? Claro que era posible. El Señor es todopoderoso. Es que era el plan de salvación. ¿Y no pudo haber diseñado otro? Claro que podía. ¿Y sabes por qué no pudo? Porque dentro de todos los que pudo haber diseñado, ese era el perfecto. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Le dijo, sí, hijo, te quito la copa? ¿O le dijo, quito mis oídos de ti y no te quito nada? No, la respuesta fue fortalecerlo. Hermano, siempre que pidas algo a Dios, que se haga su voluntad. Que esa sea tu verdadera petición y que sea de corazón. Porque si el Señor quiere, te va a quitar la prueba. Si el Señor quiere, te la va a dejar. Pero si te la deja, te va a fortalecer. Entonces tú no sabes cuál de las tres es la respuesta de Dios. No tienes la más remota idea. Entonces que se haga su voluntad y Él te va a fortalecer en cualquiera de los tres casos. Si el Señor así lo hizo, ¿por qué no son nosotros, no?
Siguiente, vamos a seguir leyendo, vamos a ver todo lo que pasó el Señor Jesucristo previo a su crucifixión. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Eso de hecho, hermanos, tiene hasta un nombre clínico, ya no lo anoté, discúlpenme, pero eso hasta nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Es tanto el estrés que los vasos capilares se rompen y literalmente suda sangre, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, es que fue un milagro. Mira, ni siquiera hace falta que lo veas como un milagro, caramba. El Señor estaba expuesto y se mostró como el 100% hombre idéntico a ti, que te dolía como tú, que se cansaba como tú, que tenía miedo como tú, y que fue tanto ese temor, que fue tanto esa angustia, como aquí dice, que llegó a ese punto. Y aún así no se rindió. Y aún así no dijo que no. ¿Sabes por qué se puso hasta ese grado de angustiado? ¿Sabes por qué estaba así? Porque lo iban a azotar. Porque lo iban a cargar en la cruz. Por la copa, hermano. Porque se venía la ira de Dios. El Señor Jesucristo, que también tenía ya las promesas. Porque las promesas que fueron hechas a Abraham fueron de hecho hechas a Jesucristo. Y lo dice Gálatas. Él tenía las promesas, él sabía que la tierra era de él, sabía de su propia resurrección, porque él mismo lo profetizó diciendo que en 3 días se levantaría el templo. Y aún así llegó a ese punto de estrés. ¿Por qué? Porque no le tenía entonces miedo a la muerte, no le tenía miedo a la cruz, no le tenía miedo a los romanos, no le temía a nadie. Le dijo a Poncio Pilato, si no fuera por mi padre, tú no tenías ninguna autoridad sobre mí. Entonces, ¿por qué llegó a ese punto? Por la copa, por la ira de Dios. Porque la ira de Dios no es cualquier cosa, mi hermano. Porque tú tienes a un Dios fuerte, tienes a un Dios poderoso, tienes al creador del universo, y eso no solamente implica que te haya dado todas las bendiciones con las que hoy estás contando, sino que también merecías esa ira. Sino que esa ira, ese poder que fue capaz de crear el cielo, las estrellas, el mundo, la mar, tu persona, ese mismo poder se iba a derramar sobre ti. Esa espada iba a caer sobre ti. Y cayó sobre Jesucristo, que no hizo nada. Y cuando Jesucristo estaba pensando en que iba a caer sobre él, dijo, pues ni modo, que se haga tu voluntad. Él que ganó, él no ganaba nada, él ya era Dios. Dice en Efesios que se despojó de sí mismo, de su divinidad. Se hizo semejante a nosotros, entonces él no ganaba nada, él ya estaba en el cielo. Los que ganábamos éramos nosotros. Y aún así no nos sometemos, y aún así no le tememos a la ira de Dios, y aún así no nos cuesta. Es que el miércoles, yo voy los domingos, vete el miércoles, hombre, nada más una vez al año hizo esto el Señor Jesucristo, y duró durante 2000 años, 3000 años, y los que hagan falta, hasta que Él venga. Y sabes, eso no es nuevo, lo que estamos haciendo nosotros con el Señor Jesucristo no es nuevo. Vamos a seguir leyendo. Vamos al 45. Dice, cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿A poco tú te cansas de tristeza? Sí, te cansas de tristeza. Muchos dicen, no, estaban dormidos, estaban de flojos. No, ya sabían lo que venía. Había una tensión en el grupo, había un estrés en el grupo. El Señor mismo en la cena dijo palabras muy raras. O sea, en la Pascua, en la tradición del judaísmo del segundo templo, habían varias tradiciones, ¿no? Había que poner la copa de Elías, que esperar que venga el Mesías, leer el Éxodo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenían tradiciones y era una fiesta, pues, se la pasaban bien, ¿no? Más allá después de la tradición talmúdica y demás, era una fiesta. ¿Por qué salieron afligidos? ¿Qué hacía el Señor Jesucristo diciendo, uno de ustedes me entregará, tú me vas a negar 3 veces, tomen esto en conmemoración mía? O sea, pónganse en el zapato de los apóstoles. Ellos estaban esperando una fiesta, ellos estaban esperando convivir con el Señor Jesucristo. De hecho, antes de la Pascua, el Señor les dice a los apóstoles, y lo leemos en Marcos, lo leemos en Lucas, les dice, ¿cómo había deseado yo tomar esa Pascua con ustedes? Todos esperaban una fiesta, todos esperaban estar contentos, y de repente el Señor Jesucristo se pone a decir todas esas cosas. Los apóstoles seguro dijeron, ¿qué rayos pasa aquí?
¿Por qué dice todo esto? Empieza la tensión. Aquí ya hay un estrés. Y de repente se acaba la fiesta y el Señor se va al Monte de los Olivos. Los siguen los apóstoles. No dice que los invita, dice que los siguieron. Y los dice, aquí quédense, oren, no vaya a ser que caiga la tentación. Y se va y se aparta. Hermano, si yo voy ahí con el Señor Jesucristo, con mi hermano, con mi papá, con quien sea, yo digo, este trae algo. Y empieza la tensión y empiezan a sentirse mal. Por eso está diciendo, los encontró dormidos, agotados por tristeza. Ya había algo en el corazón de ellos. Bueno, pues estamos en ese momento, estamos a días de la Pascua. Estamos a días de recordar efectivamente que Jesús pasó por todo esto. Yo te invito a que reflexiones. Y no te digo, no, entristécete y no salgas y ayuna. Bueno, pues si quieres, ¿no? Si el Señor te mueve a eso, adelante, amén. Pero por lo menos recuérdalo de corazón, por lo menos toma en cuenta todo esto. Entonces, el Señor nos dice, terminó de orar, volvió a los discípulos, se encontró dormidos por tristeza. Y siguiente. Bueno, y fíjense lo que nos enseña esto. Mientras Cristo estaba velando, el hombre estaba durmiendo. Mientras Cristo está luchando, nosotros estamos fallando. Hoy en día estamos en medio de la guerra espiritual. Yo le decía a mi esposa el día de ayer, cuando terminaba otro estudio, el viernes, otro estudio que iba ya, bueno, luego se los doy. Yo le decía a mi esposa, de verdad, volteo a donde quiera que sea en el mundo. Y sí, está la belleza de Dios en la creación, ¿no? Pero yo le dije, yo veo a Satanás. Yo a donde volteo, si no es mi hermano, este es un siervo de Satanás. Pero volteo a la Biblia y en donde quiera veo a Cristo. En Génesis veo a Cristo, en Éxodo, en Levítico, en todos lados. O sea, de verdad, hasta en la sopa ves a Cristo aquí. Cristo en esto, esto significa Cristo, esto significa Cristo, esto significa Cristo. Hay algunos que por todos lados en la Biblia ven a Satanás, otros por todos lados ven a Israel, otros por todos lados ven a los judíos. Yo veo a Cristo por todos lados. Entonces, a mí me sorprendió porque dije, efectivamente, mientras yo estoy dormido, mientras yo no estoy leyendo la Biblia, mientras yo estoy preocupado por mi trabajo, por mis asuntos, Cristo está luchando. Cristo empezó a sufrir en ese momento en Getsemaní y hasta el día de hoy sigue luchando. Y los discípulos, el hombre estaba dormido desde ese momento. ¿Y qué seguimos haciendo después de 2000 años? Seguimos durmiendo. Sí, tristes, apesadumbrados y todos vamos y nos dormimos. Vamos al siguiente. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Y ya viene el momento cumbre, ¿no? Dice, y todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, dice el 47. Y al frente iba uno de los 12, al que llamaban Judas. Ese se acercó para besarlo y ya sabemos toda la historia, ¿no? Básicamente aquí el Señor es entregado. Pedro le mocha la oreja por ahí a alguien, el Señor Jesucristo lo sana, etc. Pero fíjense, hasta aquí me quiero quedar. No quiero que entremos en esta parte de la entrega. Hasta aquí me quiero quedar. Fíjense, cuando el Señor termina de orar, ya toda esa tensión se acabó. Ya todo ese miedo, ya toda esa incertidumbre, ya todo ese temor de esa tensión, eso que lo hizo sudar sangre, ya se acabó. Ya el Señor está decidido, ya está resuelto. Ya no fue llorando con sus discípulos. Ya no dijo, levántense, vámonos. Él ya sabía que ya venían. ¿Se acuerdan cuando Abraham va a sacrificar a Jacob? ¿A Isaac? Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, él va subiendo por acá y por acá va subiendo el corderito, ¿sí o no? Y dice, Dios proveerá, porque Dios ya sabía que viene Abraham por acá y que el cordero viene por allá. Bueno, cuando el Señor Jesús se acerca con sus apóstoles, pues él ya sabía que venía la turba. Entonces dice, Jesús todavía estaba hablando cuando llegaron. ¿Lo agarraron de sorpresa? No lo agarraron de sorpresa. Ese fue el momento preciso. Él ya estaba resuelto y decidido a hacer lo que tenía que hacer. Hermanos, en ese momento, en el huerto de Getsemaní, a la falda de los montes de los olivos, ahí se decidió todo. Ahí se decidió tu salvación. Ahí se decidió que hoy no estés en el mundo. De hecho, que no estemos en el infierno. Y que estemos aquí alabando a nuestro Dios. Cristo pudo haberse detenido, hermanos. En cualquiera de estos momentos que acabamos de leer, pudo haberse detenido. Él pudo solamente haber cenado con sus discípulos y vámonos cada quien a su casa. Es más, vamos a embriagarnos, no sé. Pudo haber hecho 1000 cosas.
Bueno, no se hubiera embriagado, porque de hecho eso sí está prohibido. El Señor Jesucristo pudo decir que no, pero dijo que sí. Con todo y esto que acabamos de leer, con todo y esto que acabamos de analizar, de entender, dijo que sí. Hermano, la cruz no fue un accidente. La cruz fue una decisión consciente de Dios. La cruz fue una decisión que el Señor Jesucristo de verdad tomó de corazón, a pesar de todo. Cuando Jesús se levanta de orar en Getsemaní, ya no hay lucha, ya no hay, ya no hay duda, ya no hay temor, ya no hay esa necesidad de las respuestas del Padre, ¿no? Y ya no hay esa necesidad, pero ¿qué pasa? Ya no hay esa necesidad porque va a la victoria, va directo a la traición, hermano, va directo al juicio, va directo a la cruz, va directo, hermano, a salvarte. ¿Sabes por qué tomó esa decisión? ¿Sabes por qué fue directo a la cruz? ¿Sabes por qué fue directo a la traición? A que lo lastimaran, a recibir la copa, a beberla hasta el fondo. Nada más porque te ama. Hoy quiero que entiendas algo. Perdón, hermanos, que soy un ridículo. Van a decir que estoy payaseando aquí, pero no es así. La verdad es que sí quisiera que entiendas, hermano, que Jesús no fue obligado a salvarte. Él eligió hacerlo. Y no lo eligió en el momento más lúcido de su vida. Lo eligió en el momento más oscuro, en el momento más feo, en el momento más complicado. Y pensó en solamente dos cosas: en cumplir la voluntad del Padre y en tu redención. La salvación, hermano, tu salvación, se aseguró cuando Él dijo: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Hermano, el Señor Jesucristo nos dejó dos mandamientos que eran los mayores, ¿se acuerdan? Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo es similar al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo, para tomar esta decisión, tuvo que tener estos dos mandamientos en la mente. El Señor Jesucristo, para poder levantar la rodilla del huerto, solamente, como les acabo de decir, pensó en la voluntad del Padre y pensó en tu redención. Pensó en amar a su Señor, amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Y pensó en amarte a ti, incluso más que a sí mismo, hermano. Quiero que medites, hermano. Quiero que pienses en cuánto nos amó el Señor Jesucristo. Quiero que pienses en todas las veces que esa sangre del Señor Jesucristo tú la tomaste por menos. En todas las veces que tú creíste que merecías la salvación. En todas las veces que has olvidado que el Señor hizo eso para convertirnos a nosotros en mediadores con los hombres, en reconciliadores entre Dios y los hombres. Hoy tienes paz para con Dios, así dice la palabra. Hoy fuimos reconciliados con Dios. Pero el costo de eso, hermano, fue que el Señor Jesucristo, que es 100% hombre y 100% Dios, haya bebido la copa de la ira de Dios. No la bebió Dios entronizado. No la bebió Dios en su carácter de sustancia divina. La bebió Dios en su personificación misma. Tú podrás decir, es que era Dios. Sí, sí era Dios. Pero le dolía lo mismo que a ti. Sufría lo mismo que tú. La muerte de Él le dolió lo mismo que dolería para ti. La muerte de tu hijo le dolió lo mismo a María, a sus hermanos. Yo no sé tú, todos aquí decimos, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Sí, amén. Pero yo no me quiero morir, yo tengo a mi hija. Yo sé que mi hija me necesita, yo sé que mi esposa me necesita.
crees que el Señor Jesús no pensó así? Sí, sí lo pensó, ni siquiera tienes que creerlo. Ahí le dijo al Padre que Él llamaba ya a sus discípulos, a sus amigos. Si por Él hubiera sido, no hubiera muerto. Pero Él tenía algo más grande en el corazón y algo más grande en su mente, que era su Dios, que era su Padre, y que éramos tú y yo. Y de la misma manera como el Señor ha conmovido corazones, espero que haya sido más de uno. Espero que haya sido más que el mío en esta mañana. Y nos duele el sacrificio del Señor Jesucristo. Te invito a que de la misma manera te duela cada uno de tus hermanos. Porque el Señor Jesucristo te llevaba a ti, te llevaba al que tienes sentado al lado, te llevaba al que te ofendió, llevaba al que ofendiste. Y por cada uno de ellos murió, y cada uno de ellos le dolió, y cada uno de ellos fue suficiente para que Él aceptara tomar esa copa de ira, para que la bebiera hasta el fondo, para que tú no bebieras una sola gota de esa ira de Dios. Hermano, si la muerte del Señor Jesucristo no te conmovió, si lo que pasó antes de su muerte no te conmovió, si tú fuiste el que le levantó la rodilla, si pensar que ese Jesucristo que murió era tan hombre como tú y yo, ¿no te conmueve? Hermano, es momento de decir como David: Señor, examina mi corazón, porque no sé qué lo tiene clavado ahí. ¿Qué es lo que hace que pese tanto? ¿Por qué es una piedra mi corazón? Pero si te conmovió, felicidades, hermano. El Señor ha hecho un corazón de carne en ti. El Señor ha puesto su pacto en tu mente y en tu corazón. Y hoy te quiero cerrar con esto, hermano. Ya te lo había dicho, pero te lo repito. Tu salvación, hermano, no se aseguró en la cruz. La cruz fue la culminación. Tu salvación se decidió. Tu salvación se aseguró cuando el Señor dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, Señor Jesucristo, Padre Celestial, en la vida de cada uno de mis hermanos. Amén.